Estamos una vez más en nuestro programa La Trinchera, que se emite por el canal YouTube de FUCBAN, y hoy tenemos el gusto y el placer de poder conversar con una amiga de la casa, Mariana Mota. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nos alegra tenerte aquí y, bueno, uno de las grandes desazones que tuvimos es que ya no estés más en el Instituto de Derechos Humanos, etcétera. ¿Cómo viviste ese desprendimiento, esa situación? Bueno, en realidad cuando yo acepté entrar a la institución, bueno, después de la elección, sabía que era un cargo a término por 5 años. Me dolió más que el Poder Judicial no me reservara el cargo, a pesar de que había una ley expresa que así lo decía. Pero bueno, y me costó mucho sí el desprendimiento del Poder Judicial. Pero luego, bueno, en la institución es un lugar donde hay siempre muchísimas tareas y muchos desafíos para llevar adelante. Bueno, al final de los 5 años y cuando se empezó a gestar todo esto de la elección de los nuevos integrantes del Consejo Directivo, recordemos que se instaló una modificación de cómo se elegían, ¿no? Exacto. La elección en función a cuotas políticas, y eso los denaturaliza totalmente, o sea, ya pone un manto de duda respecto a quienes vayan a ser elegidos, porque responderán supuestamente a los partidos políticos que los apoyaron o que los votan en función a una decisión de ese tipo, a una corriente de ese tipo, y eso desnaturaliza mucho la institución. Entonces, bueno, recordemos que las organizaciones, muchas organizaciones cuestionaron duramente eso, que era contrario a los principios de París, sin duda. Y entonces, la verdad que la elección para mí o sea, fue muy desgraciada en ese sentido, Claro. la verdad. Entonces, más allá de quienes estén, para mí fue en cierta manera, por un lado, bueno, eh, dejaba de estar en ese Claro. ámbito, pero por otro lado, estar en esas condiciones a mí me hubiera puesto en una situación muy difícil. Y así que eh, creo bueno, que está bien que no esté ahí, porque no me gustaría estar en esa situación Claro. tratando de aclarar que no respondo a un partido político. Ahora, dijiste que el Poder Judicial, No no, me reservo el cargo, pero eso es vergonzoso. es total, pero bueno, el Poder Judicial ya no Claro. era la primera vez que hacía lo que hacía. La ley dice expresamente que cuando los quienes fueran designados como Claro. directores fueran funcionarios públicos, y yo lo era, tenía que reservarse el cargo. Eh, cuando el Parlamento me elige, junto con otros 4 integrantes del Consejo, le planteé a la Suprema Corte, bueno, con la ley presente, por supuesto, que esta era una ley que había que cumplirla y por lo tanto me Ujú. tenían que reservar el cargo, y la Corte decidió que no, que hice una libre interpretación de la Constitución, diciendo que en la Constitución dice que los jueces no pueden ejercer ningún otro cargo más que la función judicial, y lo cual nadie lo contradice. Evidentemente, yo no iba a ejercer la función judicial, sino que iba a ejercer la función ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto no Claro. contrariaba la Constitución, pero ellos decidieron por sí ante sí, de una forma que entiendo que es ilegal, porque la única forma de desaplicar una ley en este país, o sea, de no aplicar lo que dice una ley, Ujú. es a través de un camino de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, o sea, concretamente es la inconstitucionalidad. Se dice que esa ley es inconstitucional, por lo tanto no se aplica, pero no se puede desaplicarlo por sí y ante sí. Y eso fue lo que hizo la Corte, pero bueno, tenía que iniciar otro juicio más ante la Corte, y dije, bueno, no quiero embretar a la institución en estos líos, así que renuncié. Mariana, se han dado avances, algunos pequeños, a mi juicio, por lo menos avances en el tema de desaparecidos. Creo que Percivale ha tenido un rol muy importante, muy valiente, por lo menos. Pero sería interesante tu visión con respecto a por qué este mutismo. Sabemos que las Fuerzas Armadas no hablan y Ujú. son responsables de ello, pero bueno, en tu tiempo, aquellos problemas que tuviste con el Ministerio de Defensa del Mm. momento y demás, ¿qué es lo que atrasa este tema?
Principalmente porque nunca ninguno de los gobiernos, no hablemos de los que estuvieron y utilizaron la ley de caducidad para no actuar, ¿no? Sino incluso en los gobiernos de la anterior administración y el de esta actual administración, nunca se adoptó esto como una política de Estado. Como esto es un tema de todos, esto es un tema de la sociedad que tiene que ser laudado entre todos. Eso lo tienen que decir las determinadas autoridades, tienen que decir los jerarcas máximos, el presidente, el ministro de Defensa, yo creo que todo el Estado, desde sus diferentes jerarquías. Si no se adopta que esto como una política de Estado, sí es, y por el contrario, lo que se hace a veces hasta expresamente decir eso es un tema del Poder Judicial, pasa a ser un tema de unos contra otros, un delito entre particulares, y no fue eso. Es entrar a un juzgado más. Es entrar a un juzgado más, un asunto más, con sus tiempos, sus demoras. Entonces, al no visualizarlo yo creo que deliberadamente invisibilizarlo como un tema de Estado, claro. Entonces eso es una tranca importante, eso es un obstáculo importante, porque por un lado existe gente que sabe o que tiene datos y no los va a dar porque obviamente tienen su convicción lamentable de que hicieron las cosas bien cuando hicieron tremendos atropellos a los derechos humanos, pero existe un importante número de personas, creo que sí, que importante, que tienen algunos datos, que saben algo, que vieron algo, que le comentaron algo, que escucharon algo. Y esos pequeños datos juntos llevan a una orientación de una investigación. Pero esos pequeños datos precisan de una ayuda, precisan de que no sea como un acto heroico de ir a hablar con un miedo que en realidad es un miedo irracional, claramente, no le va a pasar nada, pero como durante tantos años eso sí tenía consecuencias, de vida, terribles, ¿no? Entonces el miedo sigue instalado. Y el Estado no ha disipado ese miedo diciendo, no, acá no es un tema, olvidémonos del miedo, hemos superado el terrorismo de Estado, estamos en democracia, pero esto es una deuda que tenemos que afrontar todos. Y todos tenemos que aportar a ello. Mientras no se diga eso, o sea, mientras no se dé ese pie, esto va a seguir siendo un tema de un grupo que investiga, de unas organizaciones que piden justicia, de algunos juzgados que trabajan. Va a seguir siendo así. De alguna manera, además, en los últimos tiempos se ve una ofensiva a favor de que todo quede como está. Sobre todo esta ley, yo le digo la ley de los viejitos o algo así, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los fundamentos de por qué esto es absolutamente inadmisible. Claramente esto es una ley para liberar a los que están presos en Domingo Arena, ¿no? Vamos a empezar por el principio, porque por más que lo adornemos y agreguemos otros delitos, claramente el foco está dirigido a eso. Primero, porque la ley, el proyecto, lo instaló Cabildo. El proyecto de Cabildo era pura y exclusivamente para Domingo Arena. Y luego el Partido Nacional, que le costaba un poco llevarla, le puso otros elementos, pero sigue siendo el foco Domingo Arena, porque las otras posibles personas que puedan salir, cuando uno ve los excluyentes, directamente no salen, porque si por un lado decimos las madres con hijos pequeños, con embarazadas, lactantes, pero después dice, los que son de narcotráfico no. La mayoría de las mujeres que hoy pueblan las cárceles son por microtráfico, o sea que esas no salen. O sea, si uno se pone a ver quiénes podrían salir, y los que salen es Domingo Arena. Más allá de que le ponen algunas trabas, algunos no saldrían, pero no olvidemos que este proyecto actual plantea que los que no han sido todavía condenados pueden salir, porque los que plantea las excluyentes son solamente de los condenados. Entonces hay que leerlo con mucho detalle, con mucha atención estos proyectos, porque en definitiva de aprobarse tal cual saldrían y muchos. Y otros que entrarían, pero supongo que los fichan y directamente van a la prisión domiciliaria. Entiéndase que la prisión domiciliaria no es un tema que uno diga, no, tienen que sufrir en la cárcel, no es el punto. Pero la prisión domiciliaria siempre ha estado reservada para casos de graves enfermedades en donde la cárcel pasa a ser un lugar
donde la enfermedad se agrava o puede llegar a tener consecuencias desastrosas o no puede ser atendido. O sea, estamos hablando de situaciones que pueden ser temporales o crónicas, pero en un caso a caso, y no establecerlo como se establece ahora, de si tiene 70 años van directamente a la casa. Sí, o ese que tipo de además, cosas. según los últimos informes de Petit, por ejemplo, del comisionado, tendrían que irse muchos presos que estén enfermos a la casa. Claro, pero no los están liberando. Por eso, No ¿no? los están Porque mandando a las la casa. condiciones en las cuales están las cárceles uruguayas, realmente, Es terrible. uno cuando Es escucha a terrible. Petit es absolutamente terrible. Pero no solamente eso, ver algunas fotos de las Sí, ¿no? cárceles es horrible. La imagen, uno se pone a pensar, vivir en esas condiciones Sí, ¿a es quién va a espantoso. reeducar? ¿A quién va Es a...? espantoso. Pero es un proyecto que tiene esa condición. A ver, estos viejitos, cuando hicieron maldades, cuando hicieron atropellos terribles a los derechos humanos, algunos de ellos ni siquiera los ejecutaron los actos, mandaron a hacer, toleraron. Y para eso no importa la edad. Claro. Así que su vejez es una cuestión circunstancial que yo lamento mucho que ahora sean viejos, porque tendrían que haber estado presos desde hace muchos años. Es verdad. Desde hace muchos años. Entonces, pensar que ahora son unos pobres viejitos, hay que pensar que durante toda su vida vivieron libres luego de haber cometido lo que cometieron. Entonces, cuando se dice por parte de la actual redactora de este proyecto del Partido Nacional que no se puede legislar con nombre y apellido, se está legislando con nombre y apellido. Claro. Se está legislando con nombre y apellido y se puede excluir determinados delitos. Así como se excluye los delitos de narcotráfico, se excluyen los delitos sexuales, determinados delitos sexuales, se excluyase los delitos cometidos dentro del terrorismo de Estado. Es así y todo el mundo va a entender. Ahora, inclusive desde el primer día están en una cárcel VIP, ¿no? Obviamente. Cuestión insostenible. Yo personalmente, y creo que todos y todas, no deseamos que la gente esté en condiciones infrahumanas como las que están hoy las cárceles uruguayas, de los ¿no? presos. Pero que estos estén con sala VIP realmente lo indigna a uno. Y piensa que, bueno, que los 20 de mayo tendrían que ser todos los días a esta altura, ¿no? Pero además, estando en las condiciones que están, es aún más incongruente mandarlos a la prisión domiciliaria. Claro. Porque tiene menos sentido. Porque realmente cuando precisan atención van a un hospital que tiene mejores condiciones que cualquier hospital público, porque el hospital militar está muy bien equipado, tienen buenos médicos, tiene buena atención. Están cumpliendo su pena dentro de un lugar donde no tienen ningún tipo de limitación. Tienen literatura. Entonces, la que quieran, carece televisión. Totalmente de sentido que vayan a prisión domiciliaria. Claro. Se puede pensar en los que están en graves condiciones, pero no ellos. Para ir cerrando, Mariana, viene un 20 de mayo, un nuevo 20 de mayo, al cual estamos convocando todas y todos, obviamente, a rodear a madres y familiares. Yo, algo que he pensado muchas veces, si no están esperando que toda una generación que vivió esto no llegue el día final. Me anima la juventud que veo en los 20 de mayo. ¿Cómo ves el futuro? Eso pasa respecto de todas las víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? También podemos pensar en los presos que cobran pensiones reparatorias y las negaciones y las exclusiones a las reparaciones. Pero por supuesto que el tema de los familiares de los desaparecidos es un tema acuciante donde ellos esperan respuesta. Tú ves las madres que quedan con tantos años encima esperando respuesta, ¿no? Esperando saber qué pasó con sus hijos. Pero uno ve España, pasaron más años del franquismo y están los nietos y está la gente que considera que esos son sus familiares y ya no es solamente una consigna, uno hace parte de ese dolor porque en definitiva es el dolor de un ser humano, ¿no? De lo que le pasó a un ser humano, no importa quién sea. Donde lo privaron de la vida, del derecho a la justicia, del derecho a saber, o sea, del derecho a todo, y es absolutamente injusto y necesario pelear por eso, porque si querés valerte como sociedad, como
como una sociedad digna tiene que superarse y tiene que poder saberse. Yo creo que parte de eso mismo. Entonces, parece que ahí radica la permanencia del reclamo, más allá de las madres y de las familias, que por supuesto es absolutamente doloroso y es urgente saber qué pasó con ellos para que esas madres puedan llevarse, bueno, no va a ser ninguna satisfacción ni nada, pero por lo menos algo de verdad de lo que pasó, ¿no? Esas madres que la última imagen que tienen es su hijo a una determinada, todos tan jóvenes, ¿no? Y después nada. Entonces no tener el duelo, no saber qué pasó, es no poder cerrar nunca ese capítulo, por más doloroso que sea. Bueno, gracias Mariana por Bueno, estar con nosotros por favor. y por nunca más terrorismo de Estado, este 20 estaremos nuevamente junto a Madres. Sin duda que sí.